Bueno, vamos a empezar con uno de los últimos temas, que es elaboración de baterías. Más bien, no elaboración, el comportamiento de la batería cuando tiene amortiguamiento del potencial. Y bueno, este ya es uno de los temas aplicados. La primera parte es ver el comportamiento sin amortiguamiento y luego ya el efecto del amortiguamiento en el potencial redox. Y de hecho, por ejemplo, los que tengan motocicletas y hayan batallado para la batería de la motocicleta van a encontrar especialmente esto interesante, porque van a ver por qué suceden algunas cosas, incluido el nombre del polvito blanco que de repente se pone en las conexiones, en las terminales de la batería y que nadie sabe cómo se llama y no falta alguien que se le ocurre comer sin lavarse las manos y por qué se puede enfermar seriamente. Pero bueno, vamos a comenzar. Compartir pantalla. Ahí está. Bueno, entonces, como había mencionado, el tema se llama buffer redox. Espérenme, dejen quito mi carota para que no se vea. Para el video. Ahí está. Bueno, entonces es buffer redox lo que vamos a ver. Y bueno, los buffers o amortiguadores se usan para evitar principalmente variaciones en las condiciones del pH. Por ejemplo, cuando tienes un ácido diprotónico o triprotónico, estos actúan como buffers en gran rango de la escala de pH. Por ejemplo, este es un ácido triprotónico, entonces esta es la especie del ácido triprotonado, esta es la especie de la base tribásica, la base dibásica y la base monobásica. Y entonces ya habíamos visto que curiosamente es cerca de donde están los pKs, es donde obtienes el máximo amortiguamiento. Curiosamente en los picos, como aquí y acá, es donde obtienes el mínimo amortiguamiento. Este es en un triprotónico, este es en un diprotónico. Y bueno, también se pueden utilizar esos mismos buffers para regular el redox, nada más que entonces aquí lo que estás buscando no es que donen protones o que absorban protones, sino que donen electrones o absorban electrones. Esto se logra poner una mezcla de especies químicas que son intercambiables entre sí, dependiendo del potencial redox. Normalmente esto lo habíamos visto de esta manera, pero ahorita lo vamos a ver más así. O sea, el voltaje depende, el voltaje, que es en el eje X, depende de la concentración de las especies químicas. Lo habíamos visto así, que cuando tienes 0.5 de equivalente químico de una especie que es la oxidante y el otro de la reducida, o sea, no sé, por ejemplo, 0.5 moles del oxidante y 0.5 moles del reductor, entonces aquí es donde tienes tu máxima capacidad de amortiguamiento. Y conforme te alejas de esa concentración de equilibrio, que es donde son iguales las concentraciones, por ejemplo, ya que cuando esta concentración tiende a cero, vemos que el voltaje se dispara. Igual, cuando el 100% de los componentes, de las moléculas que están presentes en el buffer tiende a ser una de ellas, ya sea el oxidante o el reductor, también el voltaje se dispara, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Ya habíamos visto entonces esta gráfica. Entonces aquí vemos la concentración del reductor y la concentración del oxidante. Y vemos entonces que precisamente aquí, cuando tenemos el 50% del oxidante y el 50% del reductor, tenemos exactamente este punto aquí ubicado en la gráfica, donde el potencial es igual al potencial estándar. Aquí tenemos otro plano, que es el potencial es igual a 2/3 del potencial estándar, y aquí este otro plano de donde el potencial es igual a 1/3 del potencial estándar, y cuando tu potencial es prácticamente cero, tu voltaje que te va a entregar la batería que diseñes es cero. Y bueno, entonces, cuando los componentes son nuevos, prácticamente todo lo que tienes es el oxidante completamente, no tienes nada de reductor ahí en solución, y entonces el potencial que tienes es muy alto. Conforme va avanzando la vida de la batería, el potencial va cayendo de esta manera, describiendo la curva sigmoidal que acabamos de ver. Ajá. Entonces, esta forma como de esta sigmoidal
Es prácticamente la representación del decaimiento de la batería, pero ya nada más en 2 dimensiones. Y esto es así como se ve, pero ya en 3 dimensiones. Cuando se agota el oxidante, el que hace la función de captar los electrones, prácticamente ya el voltaje tiende a cero. Aquí nada más llega a caer hasta 1/3, pero cae drásticamente y muy rápido hasta cero. Ah, sí, ahí está. Perdón, me faltaba una. Entonces ahí es cuando se agota el oxidante, es cuando cae a cero. Y aquí vemos el equilibrio. Cuando habíamos visto que las concentraciones son iguales, entonces tenemos que nuestro potencial de la batería es el igual al potencial estándar. Y entonces así es como podemos estimar más o menos el potencial que va a tener cada una de las baterías que diseñemos de acuerdo al comportamiento de las semiceldas. Nosotros para elegir el buffer, debemos de elegir uno que primero que nada se parezca mucho en el potencial estándar de las 2 celdas juntas. Por ejemplo, hagan de cuenta que quiero agarrar un buffer de plata. Este tiene un potencial de 0.22. Entonces, debo de agarrar dos especies que al reaccionar tengan más o menos un potencial de 0.22. Por ejemplo, se me ocurre estaño y cobre. Entonces, la suma de las dos me va a dar 0.28. No es así como que súper pegado a 0.22, pero no está tan lejos. Entonces, la plata puede funcionar muy bien cuando estoy trabajando con el estaño y con el cobre. O, por ejemplo, si tomo otro de aquí, oro. Este oro tiene un potencial de 1.5. Entonces vamos a agarrar dos de 0.75 que se parezcan mucho. Por ejemplo, puedo agarrar, no sé, el de hierro 3 a hierro 2, y el de oxígeno con hidrógeno para que te forme peróxido de hidrógeno. La suma de estos no me da 1.5 exactamente, pero el valor está más o menos aproximado, entonces me va a funcionar como un buen amortiguador. Esa es nada más esa es la característica por la parte del buffer, perdón, del potencial. Ahora, ¿se acuerdan en la práctica 1 que vieron el efecto del amortiguamiento de una sal de hierro? Bueno, pues esa sal de hierro se hacía con una sal bastante reducida, que es la que tiene amonio. Esta era la condición que tenían del buffer. Esta es la otra del sulfato ferroso que tenían. Esta es la reducida, esta es la oxidada. Esta es la concentración que tiene la oxidada. Entonces, vamos a ver cuál sería el potencial estándar que tendría aproximadamente el buffer que estaban trabajando para la práctica 1. Entonces, lo primero que tienes que hacer es separar los grupos para ver su valencia. Ya saben que el sulfato tiene una valencia -2, el amonio tiene una valencia +1. Entonces, ya saben que la suma de cargas me tiene que dar 0. Entonces, -2 por 4 me da -4. Más 1 por 2 me da +2. Entonces, para que la suma de cargas me dé 0, el hierro tiene que aportar 2. Entonces, 2 entre un hierro me da 2. Y entonces, este es hierro 2. Del otro lado tenemos que nuevamente la suma de cargas me tiene que dar 0. -2 por 3 me da -6. Y entonces, tiene que aportar con 6 electrones para que la suma dé 0. Entonces, 6 entre 2 toca 3. Entonces, el buffer es hierro 2 con hierro 3. Siempre tienen que analizar la valencia de los componentes para saber cuál valor van a tomar. Entonces, como tengo hierro 2 y hierro 3, hace buffer en un potencial más o menos como de 0.7. Y bueno, entonces el que cambia de valencia es de hierro 2 a hierro 3 o viceversa. Y al consultar las tablas, vemos que el potencial estándar es de 0.77. Al sustituir estos valores en la ecuación de Nernst, que es esta, entonces el hierro 2 habíamos visto que tiene una concentración de 0.3, y el hierro +3 tiene una concentración de 0.1. Entonces, al sustituirlos queda así: 0.3 entre 0.1. 0.3 entre 0.1 toca 3. Logaritmo de 3 es igual a 0.47 por el 0.06 de la constante de Nernst, y nada más están intercambiando un electrón del 2 al 3.
nada más hay un electrón, entonces la ecuación finalmente queda así. Entonces, este buffer, en las concentraciones que lo tengo, tiene un amortiguamiento en 0.74 volts. Y es así como se diseña un buffer de amortiguamiento. Y bueno, entonces antes de seguir con los amortiguamientos en el potencial redox, vamos a ver más o menos los componentes de una batería. Esta es una batería clásica utilizada principalmente en motocicletas. Son las que llaman de plomo ácido, ya que tienen ácido sulfúrico y tienen celdas de plomo. Estas celdas de plomo, literalmente el cátodo y el ánodo son de plomo, nada más que están en distintas valencias. Entonces, esto es lo que ocasiona que al juntar varias placas en paralelo, se sumen los voltajes y entonces ya se puede trabajar un voltaje estándar, que normalmente esas son a 12 volts, lo cual no es cierto, nunca es a 12, tienen que entregar un poquito más del que están diciendo. Y también cuando se tiene que cargar a un voltaje mayor al de 12 para que se pueda cargar. Estas baterías de ácido tienen la linda característica de que cuando se agota el ácido o se evapora, etcétera, se puede volver a rellenar. Entonces le puedes volver a poner el ácido. De hecho, tienen muchas de estas entradas para rellenar. En algunas que duran mucho y no es necesario rellenarlas, pero son raras estas. Esta placa es móvil para que los gases que se estén formando puedan escapar de la batería sin ocasionar mayor daño, sin aumentar la presión. En algunas otras, como por ejemplo en esta tiene una salida y aquí, esta es la única salida que tiene, y cuando hay formación de vapores y todo esto, esto escurre por aquí. Esto es medio peligroso, a mí no me gusta esta salida en especial, y esta es una batería de motos, porque están cayendo gotas de ácido sulfúrico, entonces de repente se te cae esto en la patita, yo digo que debe ser un poco desagradable, además de que al paso del tiempo termina carcomiendo la moto. No así gacho, pero sí, sí deja marcas imposibles de borrar. Bueno, como dicen en mi pueblo, las manchas con tijeras se quitan muy bien. Igual si le lijas a la moto, igual le quitas la mancha de ácido, pero bueno. Esta tiene la característica también de que se puede llenar cada una de las celdas para tenerlas en su óptimo funcionamiento. También muchas baterías de carro funcionan así. ¿Cómo funciona esta batería de plomo ácido? Más bien ácido plomo. Pues bien, cuando la batería está completamente cargada, tienes una placa que es la placa positiva, que esta está formada por dióxido de plomo o peróxido de plomo, como le quieran llamar. Y entonces la otra es plomo metálico, así literalmente. Entonces, cuando empieza a circular la corriente, ya saben, del positivo va la corriente hacia el negativo, entonces empiezan a circular los electrones, y ya cuando están agotados los dos cátodos, perdón, los dos electrodos, el cátodo y el ánodo, se forma en ambos sulfato de plomo. Y entonces aquí también tienes algo, que el ácido va a estar muy, muy concentrado. Por lo tanto, el ácido sulfúrico tiene una densidad como del doble de la del agua. Y entonces aquí se dice que esto tiene una alta densidad. Con el paso del tiempo, el ácido sulfúrico se agota porque ya está en forma de sulfato, y entonces esto ya tiene una densidad más baja, que es la densidad del agua. De hecho, no se acostumbra a usar ácido sulfúrico puro, porque de todos modos, aunque tú uses ácido sulfúrico puro, que digas, yo quiero mi batería con ácido sulfúrico así bien nice, el ácido sulfúrico es uno de los mejores agentes desecantes que existen. Por eso en algunos volcanes y zonas, pues sí, donde se liberan gases sulfurosos, ponían algunas culturas, alimentos o incluso cadáveres para que se desecaran completamente. Incluso hay desecadores para mantener muestras completamente libres de humedad que funcionan con ácido sulfúrico. Y bueno, entonces, como el ácido sulfúrico atrapa humedad del aire con muchísima facilidad, se hidrata. Entonces, no tiene caso usar ácido sulfúrico puro. Por eso lo usan en dilución. Y bueno, también, si estás atrapando ácido sulfúrico del aire, lo cual sucede a un ritmo lento, pero casi constante, entonces, al hidratarse esto, aumenta de nivel. Por eso es que algunas baterías tienen la salida, esta salidita, para el ácido. Y bueno, el sulfato de plomo
resulta que sí es moderadamente soluble en agua. Tiene una KPS de 2.53 por 10 a la menos 8. No es tan baja que digamos. Y esto, bueno, ya traducido en gramos por litro, son 44 miligramos por litro. Esto no es tan insignificante. Y esto es en agua pura. Los ácidos orgánicos, como los de la saliva, el sudor, hacen que la solubilidad sea más alta. Obviamente el sulfato de plomo es perfectamente soluble en ácido sulfúrico. Tiene un color blanquizco, completamente así como talco, aunque su textura no es nada que ver con la del talco, más bien parece como una sal. Y es lo que se forma, es lo que sale en exceso cuando la batería ya está muy agotada. Aquí es lo que vemos. Cuando está ligeramente agotada, vean, aquí se ve ligera formación más bien acumulación de sulfato de plomo. Cuando ya está muy, muy agotada la batería, pues se ve así. Normalmente esta reacción es reversible, pero llega un momento en el que los procesos de cristalización hacen que sea irreversible. Ahorita vemos eso. Entonces, cuando tienes la placa descargada, tienes sulfato de plomo, reacciona con el agua, al ponerle la corriente, entonces se va a formar en una placa el dióxido de plomo y en la otra el plomo metálico y se libera al medio ácido sulfúrico. Y entonces eso es cuando la batería está cargada. Ahora, aquí vemos entonces cómo se va comportando la placa de plomo con los distintos ciclos de carga y descarga. Vean, aquí es la placa nueva, es el plomo puro. Cuando lleva 120 ciclos, ya tiene acumulación irreversible de sulfato de plomo. A 240 ciclos, también ya es mucho más considerable la acumulación. 360 ciclos y 480 ciclos, y vemos cómo se va carcomiendo la placa. Aquí pasan varias cosas. Primero, como la cantidad de plomo metálico disponible en la placa es cada vez menor, entonces cuando la batería esté completamente cargada va a entregar menos carga. Y cuando tú la estés recargando, la batería, como el sulfato de plomo es aislante, se forman capas aislantes. Entonces, el poco plomo que llegue a reaccionar, que está separado de la placa principal por un cristal de sulfato de plomo, va a presentar una muy alta resistencia. Y eso se traduce en mayor resistencia en mayor temperatura. Y aquí vemos entonces, por ejemplo, una placa no sulfatada, sería esta, la primera o la segunda que no están sulfatadas, una parcialmente sulfatada, que serían como las dos del medio, y una que está completamente sulfatada, que es el último ejemplo. Aquí vemos entonces que los cristales son muy grandes. Esto en cristalografía se llaman monocristales. Los monocristales son muy grandes. Estos son policristales. Son cristales pequeñitos que se pueden deshacer muy fácilmente. Estos no. Además de que, por ejemplo, el plomo que esté dentro del cristal está completamente indisponible por más corriente eléctrica que le pongas. Lo que tendrías que hacer aquí para poder renovarlo es un proceso térmico a alta temperatura, a unos 800 grados, para poderlo recuperar. Pero ya hablando en batería, eso es completamente inviable. Por eso una vez que se agota la batería, que ya tiene muchos ciclos de carga y descarga, por eso es que estas baterías ya no son funcionales. ¿Se pueden reciclar? Sí, se pueden reciclar, pero ya no se puede volver a cargar esta batería. Y conforme se va calentando la batería por la acumulación de sulfato de plomo, vemos esto. Esta es la temperatura a la cual funciona la batería y esta es la reducción de vida útil en cada ciclo. Por eso las baterías tienden mucho a fallar en climas calientes. Vean, pierdes el 95% de la viabilidad a 55 grados. Es así como que extremadamente alto. Por eso estas baterías no son tan recomendadas en climas muy, muy calientes, en desiertos o selvas. Y aquí vemos nada más unas ventajas y desventajas de las baterías de plomo ácido. Tienen un bajo costo, son fiables, normalmente también soportan grandes descargas puntuales, entregan gran amperaje. De hecho, en los carros, bueno, no conozco de todos los modelos de carros, pero por ejemplo, mi hermana tenía una Patriot hace muchos años y la batería le entregaba 490 amperes de descarga puntual. O sea, es un chorro, 490 amperes. Y bueno, obviamente no soporta dos descargas de este tipo, porque si tú no enciendes
el motor con el primer llavazo, cuando entregas la descarga de 490 amperes, ya la batería no te puede soportar otra descarga de 490. Ya te da una menor, como 200 amperes. Entonces, si no funciona el primer llavazo, difícilmente lo hace al segundo. Por eso en la mayoría de los carros que tienes problemas ya con la marcha, con la batería, no debes de dar dos llavazos, sino que le das un solo llavazo y le das poco a poco hasta que arranque. Bueno, entre las desventajas que presenta es que no soportan muchos ciclos de descarga profunda. Entre más profunda sea la descarga, más sulfatación vas a tener. Necesita mantenimiento y rellenarse con agua destilada y con ácidos. Y le afecta mucho la temperatura. Esas son las desventajas que tiene principalmente. Pero mientras no utilices descarga profunda, mientras no la descargues así completamente, funciona muy bien. Por eso las baterías de los carros viejitos duraban muchísimo, porque el generador del carro, que ahorita modernamente es un alternador, mantenía los ciclos de carga y descarga a un nivel como del 80%. Por lo tanto, estos efectos se veían nada más aproximadamente a los 2000 ciclos de carga, cuando no la descargas completamente. Entonces, entre más descargues la batería, más sulfatación vas a tener. Eso sí es un hecho con estas baterías. Y con todas las demás que sean parecidas de este tipo, aunque no sean de plomo, pero sí que funcionen con un metal y con un ácido. Y bueno, llegó una innovación tecnológica que es la aplicación de los geles en las baterías. En estas tienen un limitante en que la elaboración de los electrolitos de la celda es baja en las soluciones metálicas. También la mayoría de los geles tienen un serio defecto. Los ácidos interfieren con su gelificación y también los metales. Las sales, al estar precipitadas, suelen estar indisponibles y hay formar agregados para la catálisis. Sin embargo, el uso de geles permite que no se formen estos agregados tan fácilmente. Con los geles se puede utilizar concentraciones más altas que forman pequeños agregados capaces de participar activamente en la catálisis. Y mayor concentración de sales se traduce normalmente en mayor tiempo de uso. Y aquí me faltó mencionar otra ventaja, es que en todas las baterías de ácido, normalmente se puede liberar hidrógeno. Y los geles lo atrapan de tal manera que el hidrógeno no se libera a la atmósfera y entonces el hidrógeno puede estar de nuevo disponible para formar de nuevo el ácido, porque al final entonces con los ciclos de carga y descarga, por un lado liberas hidrógeno y por el otro trióxido de azufre o dióxido de azufre, porque estás descomponiendo el ácido sulfúrico en la electrólisis. Y es cierto, algo que me faltó mencionar ahorita también con las baterías de ácido, es que cuando las estás cargando, si te pasas de carga, si las dejas cargando mucho tiempo, estás entonces haciendo la electrólisis del agua y se libera hidrógeno y oxígeno, porque estás haciendo una electrólisis, pero también puedes formar hidrógeno por la electrólisis del ácido sulfúrico y formar dióxido de azufre o trióxido de azufre, lo cual corroe el interior de la batería y la deja indisponible mucho más tiempo. Por eso las baterías de plomo no se deben de cargar en exceso, porque disminuyes mucho su vida útil. Y bueno, aquí vemos una comparación entre, por ejemplo, esta es una batería de ácido y esta es una de gel. Las de ácido hasta puedes ver en algunas, como en esta, el nivel de la batería. Y aquí te dice los niveles óptimos de la batería. Sobre todo si lo estás trabajando con una motocicleta o un equipo que ya tiene definidos los polos, tienes que fijarte muy bien con la polaridad, porque este es el frente de la batería y ven, aquí están menos y aquí están más, aquí están al revés. Entonces, si tú los pones al revés, obviamente vas a atrofiar pues, el mecanismo ya sea de encendido o la computadora del equipo que estés trabajando. En este caso puede ser una motocicleta. Entre más sofisticada sea la computadora, más rápido te la echas si conectas al revés las polaridades. Eso sí es súper importante. Y bueno, entonces el puente salino el puente salino, como habíamos visto, tiene varias formas de presentarse. Está, por ejemplo, que es completamente con electrolito, pero podemos llenar con un gel.
Está este que no vamos a trabajar, que es este con un papel, y está el cerámico. Dependiendo en algunas baterías puedes utilizar el de gel o el cerámico o una mezcla de ambos, también se vale. Este también es cerámico. Y bueno, otra cosa a considerar es que los buffers que vas a trabajar deben de ser normalmente muy móviles. Habíamos visto que el puente salino, el puente de Daniels, se trabaja con dos iones principalmente, el potasio y el cloro. Pero ¿qué vemos aquí? El potasio y el cloro les dije que tenían más o menos la misma movilidad. Vean, este es el átomo del cloro sin reaccionar. Y este es el radio del átomo cuando ya se robó un electrón. Este es el radio del átomo del potasio sin reaccionar. Y ese es cuando se dio un electrón. Este se vuelve más pequeño, este se vuelve más grande porque robó un electrón. Estos son relativamente grandes, tienen poca movilidad en el puente salino. Tienen casi la misma movilidad, de hecho, y tienen la misma carga. Pero, bueno, una carga contraria, pero la misma movilidad, nada más que opuesta. Pero, por ejemplo, los que se pueden utilizar como buffers deben de tener la característica de que deben de ser pequeños. Entonces, por ejemplo, aquí vemos uno de los candidatos más fiables para esto. Son estos. Por ejemplo, el vanadio, el cromo, el manganeso, el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc, el galio, todos estos tienen un radio pequeño. Y la energía que se requiere para intercambiar de una forma, de un electrón a la otra, de una forma oxidada a una reducida, normalmente es pequeña. Su energía de activación es pequeña, se puede intercambiar muy fácilmente. Esto ocasiona entonces que más bien esto los hace buenos candidatos para utilizarse en el gel del puente de Daniels para acarrear electrones de un nivel a otro. Esto no implica que puedas sustituirlos completamente por el cloro de potasio, que es el tradicional del puente Daniels, pero sí los hace muy buenos candidatos. Aquí los vemos ya un poquito amplificados, no hay mucha ganancia que digamos, pero así es como se ven. Y pues sí, estos tienen como que el balance óptimo entre tamaño y peso molecular, porque también estos, aunque tienen un tamaño similar, por ejemplo, el osmio vemos que es más pequeño que el hierro, pero el osmio tiene un peso molecular mayor, peso atómico mayor, y por lo tanto su movilidad es menor. Y bueno, el uso de buffers en batería. Los electrolitos durante la electrólisis de una celda en funcionamiento no tienen preferencia por ninguna de las sales presentes por los electrolitos. En ocasiones, las sales del redox ocupan valioso espacio necesario para las sales de la batería, pero aumentan la estabilidad de la misma. Aquí nosotros vamos a trabajar en la electrólisis, la suma de cargas que se han depositado en los electrodos, ya sea en el cátodo y en el ánodo, y es igual a la corriente por el tiempo de funcionamiento. Y esto es igual a la carga que se deposita de una especie más la de la otra especie y así. Y esto es igual a la valencia por la molaridad de cada una de las especies. Entonces, ya las distintas especies salinas que vamos a tener en la batería funcionando, puede ser la especie que se oxida, la especie que se reduce, todo esto dividido entre la especie que se oxida, la que se reduce, más la que forma el buffer. Normalmente tenemos 3, aunque por contaminación luego tenemos 4 o 5. Como habíamos visto, la de plomo ácido, tenemos el ácido sulfúrico y sin querer también tenemos el agua reaccionando. Y también el agua tiene un papel activo, sobre todo en la carga de la batería. En la descarga no tanto, pero en la carga sí es muy importante. Y bueno, diseño de una batería para equipo electrónico de alta precisión. Normalmente esto se hace ya tomando en cuenta el efecto buffer que presentan algunas sales. Hay que tomar en cuenta que el volumen disponible normalmente es limitado y por ello también las moles netas que caben en la celda tienen un espacio limitado y eso es lo que nos dice cuál va a ser su vida útil. Vamos a hacer un ejemplo. Se desea diseñar una batería que nos entregue 12.58 volts. Les digo que nunca entregan 12, normalmente es más de 12, con un rango de precisión de 0.15 volts. En una celda hay cadmio metálico que va a pasar a cadmio más 2. En la otra hay sulfato de cobre en solución, el cual va a pasar a cobre metálico. La cantidad neta de moles que cabe en cada una de las celdas es de 8 moles. Y el buffer que vamos a utilizar en este caso es de hierro 2 a hierro 3 y viceversa.
y deben entregar por lo menos 2.5 amperes dicha celda. Entonces, determinar el tiempo de funcionamiento que va a tener la celda y las características químicas de la misma.